Hola, buenos días. Bueno, finalmente tenemos la última clase con Mil. Vamos a hablar un poquito de carías, que era la clase que teníamos pendiente desde hace mucho. Vamos a iniciar sin más preámbulo. Les voy a compartir. Permítame un segundo. Ok. Bueno, yo sé que ese es un tema bastante como demandado por el paciente y hay muchas como digamos, confusiones en cuanto a terminología, porque en realidad el concepto viene siendo como lo mismo, pero se ha como tergiversado la información en cuanto a conceptos nada más. La forma de realizar viene siendo básicamente la misma para todos los casos. Por ejemplo, tenemos esta paciente que llega a la consulta porque ella quería cambiar el aspecto estético de ella, pues su aspecto. Entonces quería mejorar su sonrisa. Esta paciente ya no es una paciente tan joven, es una paciente de más de 50 años que tiene varias restauraciones en mal estado, varias restauraciones que se han venido realizando a través del tiempo y han hecho que sus dientes se oscurezcan, han hecho que sus dientes se manchen, etcétera. Entonces, vamos a hablar de esta paciente más adelante. ¿Qué son las carías o las facetas o los veneers o los laminados? ¿Existe diferencia entre la terminología? Pues sí. Realmente las carías consisten en la aplicación y tallado de la superficie para lograr un mejor resultado, de la superficie del diente para lograr un mejor resultado estético. Mucha gente dice y llega al consultorio y dice, bueno, yo tengo laminados. Doctora, fíjese que me hicieron este laminado en tal, y a veces solamente son los bordes. O yo tengo laminado y realmente le han hecho una clase 4 que se lo llevaron y le extendieron un poquito hacia bucal. Entonces, la palabra laminados generalmente está asociada cuando hay una restauración de resina sobre la superficie vestibular. Cuando hablamos de caría, que es básicamente lo mismo, una restauración colocada sobre la superficie vestibular, pero que es de forma indirecta, bajo un concepto de realizarlo ya sea con una resina impresa o con un disilicato de litio o con un circonio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar carías? Cuando tenemos manchas por fluorosis que ya no pudimos sostener o aclarar con, digamos, valga la redundancia, con un aclaramiento, con una microabrasión, cuando tenemos diastemas, cuando tenemos desgastes por alguna razón en el diente, ya sea porque el paciente tiene hábitos parafuncionales, tiene un paciente con bruxismo no es candidato. Si es un bruxismo controlado, sí. Si es una erosión o si es un tipo de desgaste que se ha hecho el paciente porque, por ejemplo, vive comiendo limón, evidentemente el diente se lo va a seguir desgastando. Usted, cuando nosotros realizamos una caría es básicamente por algo como estético, ¿verdad? Entonces, tenemos que curarnos en salud primero y luego restablecer las funciones o restablecer la estética del paciente, mejor dicho. Cuando hay microdoncias también, cuando hay malposiciones, pero no malposiciones bien marcadas, no son malposiciones muy como muy grandes, ¿verdad? O cuando vamos a ver hasta qué punto puedo yo cerrar un diastema, por ejemplo. Entonces, evidentemente la sonrisa es el único modo verbal, bueno, es el único modo de la comunicación humana no verbal, perdón. Entonces, todos quieren verse su sonrisa perfecta. Permítame un segundito.
Permítame, perdón. Ok, bueno. Entonces, mencionábamos que esto, todo el mundo quiere verse una sonrisa bonita, una sonrisa agradable, una sonrisa natural. Hay quienes no tan natural. Sin embargo, quieren como una modificación en sus dientes naturales. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos nosotros decimos, mire, no se puede? Cuando hay un diente demasiado oscuro que no voy a ser capaz de matizar eso, aunque con el circonio lo podemos lograr. Cuando hay una malposición demasiado marcada, dientes muy oscuros, hábitos parafuncionales, como les mencionaba, eso debe estar controlado. Dientes con gran giroversión o apiñamiento, como lo decía. Mala higiene y mala salud periodontal. Esto va a ser en definitiva un detractor para realizar cualquier tratamiento odontológico. Y esto creo que es más que sabido por nosotros, ¿verdad? Tenemos una restauración o un diente que está con una mala salud periodontal, que está con una gingivitis, que está la encía sangrando. Yo no puedo cementar, yo no puedo aislar, yo no puedo, bueno, aislar sí, yo no puedo cementar sobre ese diente, tengo que darle salud. Entonces, parte importante de esto, ¿verdad? ¿Qué materiales los puedo hacer? Resinas, cuando estoy haciendo laminados directos, cerómeros o ahora hay resinas impresas y porcelana, ¿verdad? O sea, las cerámicas. Estamos hablando que tenemos diferentes tipos de cerámicas para manejar esto. Estamos hablando de los disilicatos y circonio, que es el que reina. Y quizá bueno, eso es para gusto del doctor, ¿verdad? No tiene nada que ver con qué tanto me va a durar una cerámica versus otra, porque es una de las preguntas del paciente. Generalmente una cerámica va a estar durando entre 7 y 12 años. Si está colocada en las condiciones adecuadas, bajo los procesos adecuados. Ahora, una resina compuesta, un laminado, le va a estar durando unos 3 años quizá. Fácil, súper bien, pero después el material comienza a caducar. Ahora bien, esto no quiere decir que un laminado no se vaya a manchar antes de ese tiempo. Eso depende de la ingesta de alimentos del paciente. El paciente fuma, el paciente toma mucho vino, el paciente toma mucho café. Entonces, la resina evidentemente se le va a manchar. Es una resina impresa, doctora, se va a manchar menos, pero se va a manchar porque tiene un pulido de laboratorio, pero se va a manchar. Un cerómero se va a manchar, más fácil. La cerámica no se va a manchar tan fácil, es la que tiene el mejor pulido, ¿verdad? Entonces, en cuanto a qué me va a durar más sin tener que ir a visitarla a usted, doctora, bueno, una cerámica. ¿Qué tengo que cuidar más? Una cerámica. No es que la resina no la vaya a cuidar, pero recordemos que la cerámica es un vidrio que está colocado sobre nuestra superficie de dentina, que cuando una vez usted coloca, yo siempre les digo, coloquen un vidrio, coloquen una botella, un vidrio apoyado en una mesa de madera y colóquele usted una botella de agua cristal. No va a pasar nada. Coloque ese vidrio sobre cuatro puntitas en cada esquina, sobre una mesa solo de vidrio y colóquele un objeto pesado, puede llegar a fracturarse. Lo mismo sucede con los dientes. Entonces, una cerámica siempre va a tener como esa delicadeza si no está bien colocada, pero a la vez es fuerte, sobre todo con el circonio que tenemos trazas metálicas dentro de él. Entonces, las carillas de resina compuesta vienen o venimos hablando de eso desde el año 2008. Hay en algunos casos que se hace poco o incluso ningún desgaste del diente, que es lo ideal y lo que se está trabajando hoy en día.
tienen un resultado estético excelente, no requiere ejecución de impresión, digamos, si vamos a hacer un laminado, ahora con el escaneo es mucho más fácil, menor costo en comparación con la técnica indirecta cuando hacemos un laminado, ¿sí? Varillas de resina compuesta o laminado. Y facilidad de reparación. ¿Por qué? Porque de repente viene y entonces usted el laminado en algún punto el paciente mordió algo y se fracturó, entonces lo puede usted reparar en el consultorio sin problema. Desventajas, duración en el tiempo, que era lo que les mencionaba, de 3 a 5 años como todas las resinas. Cada cierto tiempo van a necesitar reparación, cada cierto tiempo van a necesitar una pulidita. Eh, de hecho, fíjense ustedes, hay algo muy curioso. Tengo un paciente que creo que ya voy a ver si puedo mostrarles la foto. Él tiene unos laminados ancestrales que no se ha querido cambiar. Entonces todo el tiempo es como pulamos, doctora, pulamos, doctora, pulamos. Últimamente, cada mes viene y me dice, mire cómo traigo los dientes. Ya les voy a mostrar la foto, ya la voy a buscar ahorita, la comparto. eh, Empezamos a ver el por qué se están manchando esos dientes tanto, pero es algo exagerado que no había visto en ningún otro paciente. Comenzamos a indagar sobre las sustancias que el paciente está consumiendo. Entonces, el paciente, eh, si no estoy mal, déjenme recordar, era un complejo multivitamínico que le estaba ocasionando estas manchas al paciente. Se le suspendió por el momento para ver cuál era el por qué se estaba manchando y el paciente ya no vino al mes. Ya vino cada 6 meses a hacerse su limpieza. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que hay que tener mucho cuidado porque a veces los pacientes dicen, pero es que yo no como nada y se me manchó. Pero puede ser algo que le esté consumiendo de medicamento que le esté ocasionando esa mancha en sus laminados y los está dañando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Idealmente, y según la literatura, se clasifican en parciales, totales y total con recubrimiento incisal. Esto depende del caso. Esto es la forma como de estudio que las vamos a ver clasificadas así. Entonces, independientemente de esto, la gente cuando se construyen con resina le sigue diciendo, ah, es que me hicieron el laminado, así sea solo una parte, así sea total o así sea total con recubrimiento. Ahora, carillas de cerámica, ¿cuáles son las indicaciones? Al igual que en las de resina, las vamos a utilizar para modificaciones de forma o de posición, diastemas, cierre de diastemas, dientes cónicos, dientes más cortos. No quiere decir. Ahora miren, la industria ha cambiado tanto todo que ahora yo no puedo decir estas son indicaciones específicas para hacer carillas de cerámica y nada más. Aquí convienen solo las de cerámica porque tengo esto. No, yo puedo cerrar diastemas con resinas, yo puedo hacer dientes cuadrados cuando eran cónicos, puedo hacer alargar dientes, puedo hacer alargamiento de bordes con resina. Todo depende de la técnica del doctor, o sea, su habilidad para trabajar. Créanme que trabajar laminados, y ustedes si los están haciendo, los han hecho, saben que no es lo más fácil. Es desgastante estar haciendo 4 o 6 laminados o incluso 12 laminados porque les hizo los superiores ahora, hizo los inferiores después. El paciente quería un diseño de sonrisa a punta de laminados, o sea, por cuestión económica. Y entonces usted dice, o sea, tiene que cobrar bien su trabajo porque es lo más desgastante. Entonces hay que saber en qué casos indicamos o para qué nos va a funcionar cada material, ¿verdad? Vamos a ver. Contraindicaciones, lo mismo. Hábitos traumáticos, un paciente con bruxismo, usted no lo va a poder trabajar a menos que ese bruxismo esté controlado, ¿sí? Una mala higiene bucal,
Una malposición exagerada, los mismos contraindicaciones que vemos para un material, así son para el otro. Coronas debilitadas, enfermedad periodontal. Ventajas, se ven mucho más lindas. Unas carillas cerámicas es lo que todo el mundo como aspira cuando entra a este mundo estético y dice yo, el temor de todo mundo, y ustedes no me dejarán mentir que se ve mucho y me da risa porque yo digo cómo hemos llegado a invadirnos tanto de todo esto de viendo, qué sé yo, las redes sociales y entonces se ven casos en los que le han desgastado los dientes un montón y dejan esos dientes chiquitos icónicos y entonces dice, doctora, yo no quiero que me desgasten mis dientes, por eso no me quiero hacer caries. Y por eso es que usted al final dice, puchica, no puedo vender este diseño de sonrisa porque la paciente no quiere desgastarse. No es necesario tanto desgaste, no es necesario casi que desgaste. Podemos tener espesores de punto 3 a punto 5 fácil manejados con cerámicas, ¿sí? Los famosos lentes de contacto, pero hay que tener un buen laboratorio que los fabrique también. Ahora con la parte digital es mucho más fácil, entonces tenemos muchas más ventajas. Son más estéticas, más conservadoras, nos vamos a punta de adhesión, la resistencia es muy buena. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que les mencionaba. Comportamiento de la porcelana puede ser fuerte pero débil a la vez, por lo que hay que tener precaución al morder, sobre todo cuando, por ejemplo, es un diente cónico, vamos a alargar los dientes, eso queda en el aire. La resistencia de la cerámica va a ser la misma, sin embargo, como estamos en el aire, básicamente, entonces es darle las indicaciones post caries al paciente, ¿verdad? Entonces, las indicaciones posoperatorias para el paciente son básicas. Entonces, ¿qué le va a decir usted a su paciente? Mire, usted ya no puede comerse la manzana mordiendo. Usted va a partir su manzana y se la va a comer. Usted no puede morder hielo. O sea, hay muchas cosas que si el paciente quiere cambiar su sonrisa, tiene que cambiar sus hábitos también. Mire, si usted acostumbra a hacer esto con los lapiceros, ya no lo va a hacer. Hay muchas cosas que el paciente tiene que dejar de hacer para poder mantener estas carillas en boca. Factores a considerar previos al desgaste, la línea de sonrisa, simetrías, cantidades en sí exhibida. Vamos a ver, valorar de hacer una modificación de punto cenit, por ejemplo, para mejorar el largo, no alargar el material hacia el borde incisal, sino subir. Sí, a expensas de su sonrisa, dependiendo cómo sea. Área de contacto, forma de la pieza, al tallar, si hay mucha giroversión, decir, miren, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Eso va a depender de cada caso. La forma, lo que acabo de decir, y el color. Entonces, ¿cómo clasificamos la sonrisa? Vamos a recordar un poquito de eso. Labio superior, tenemos sonrisa alta, media y baja. Y dependiendo de esto, es que nosotros vamos a empezar a jugar entre hacer modificación de punto cenit y ver si alargamos hacia el borde incisal o hacemos una modificación de punto cenit. Fácil. ¿Ven? Entonces, tenemos alta, media o cuando casi no mostramos, que es sonrisa baja, si lo pueden ver ahí. La sonrisa con respecto al labio inferior varía. Sonrisa ascendente, sonrisa recta o sonrisa invertida. Acá tenemos ascendente, recta y sonrisa invertida.
Entonces, es muy importante ver cómo están los dientes del paciente antes de, y por eso tan importante hacer ese diseño de sonrisa. O sea, no es solamente como, mire, enseñarle cómo le van a quedar, sino valorar todos los parámetros estéticos que el paciente pueda tener para hacer esa rehabilitación. Valorar línea media, bordes incisales, el paciente quiere dientes redondos, quiere dientes cuadrados, quiere dientes más largos, donde tengo los puntos zenit, un lateral es diferente al otro, son iguales, puntos de contacto, ejes dentales, hacia dónde va ese diente, cómo lo vamos a dejar. Em, entonces, es bien importante a la hora de hacer sus carillas, hacer un buen análisis de esa sonrisa, ¿verdad? Corredor bucal, ¿qué tanto yo voy a exponer de esa sonrisa? Corredor bucal es esa zona oscura que me queda cuando el paciente sonríe. Al final, si ustedes pueden ver, este es todo el corredor bucal. Generalmente es desde mesial o la parte media del canino hacia atrás. Toda esa parte oscura que podemos ver, eso es el corredor bucal. ¿Qué tanto muestra el paciente de sonrisa? Muestra, él sonríe y muestra solamente caninos o se extienden premolares o es una sonrisa más amplia. Muestra el segundo premolar, el primero, etcétera. La línea de la sonrisa, como lo decíamos, para ver los largos de los bordes, la altura, para ver si considerar hacer unos pues un buen diseño de sonrisa, ¿no? Subir esa encía para poder valorar si puedo no alargar. Recuerden que tenemos que jugar con un overjet, un overbite, entonces todo eso es importante. El cenit, ¿dónde debería de estar ubicado adecuadamente? Entonces, la preparación del diente, nosotros para hacer las preparaciones del diente nos enseñaron en la facultad que y seguimos manteniendo de cierta forma los parámetros, pero dependiendo del caso, así vamos a vernos en la necesidad de utilizar esto o no. Las rueditas marcadas que habían para cerámica y para resina. Entonces eso es para tener una guía y recordarnos que el diente va teniendo tres planos, plano cervical, medio e incisal. Entonces yo tengo que ir acomodando esta fresa de acuerdo a la inclinación que tenga el diente. Pero por sobre todo, la parte más importante es no hacer mayor desgaste. Los desgastes que vemos acá son los indicados según la literatura o eran los indicados desde hace mucho, que es punto 3 a punto 5 en la parte cervical, punto 5 a punto 8 en el tercio medio, punto 7 perdón, a 1 milímetro en la parte incisal y el borde, pues quitamos 2 milímetros. Esto en un diente que tenga mucha restauración y en un diente que nosotros digamos, bueno, este diente está tan tocado que yo voy a hacer mi preparación convencional. Ahora, esto va a depender de qué es lo que necesita el paciente o el tipo de diente que tengamos. Lo sí importante es definir una pequeña línea de terminado para saber que hasta ahí va a ir mi preparación y que no haya ningún gap o ninguna gradita entre la restauración que yo voy a colocar indirecta y el diente, ¿verdad? Que no haya un acúmulo de placa bacteriana a nivel cervical que me vaya a estropear mi restauración. Entonces, influye mucho la forma de preparar dependiendo del caso que yo tenga. Esta es una forma convencional de preparar. Si se fijan en la primera imagen superior, tiene unas como aletitas. Eso es básico dejarlo insinuado para que cuando llegue a insertar la carilla, yo tenga como que yo la veo de lado y esa carilla no se va a ver plana, sino que va a verse dentro del arco, ¿sí? A la hora de estar haciendo el laboratorio, lo van a comprender mejor. Eh, Todo depende como les repito, del caso de ustedes, pero en un caso de libro,
Estas aletitas nos las enseñaron, hace la línea de terminado después del desgaste con las rueditas, hace la línea de terminado y hace esas aletitas que son esas entradas a nivel de los puntos de contacto para que no quede como una superficie como recta, un diente que sea así como plano. Entonces vemos acá el desgaste, ponemos nuestro hilo para hacer nuestra línea de terminado o puede ser X gingival como ustedes lo prefieran. A mí me gusta mucho trabajar, pues no subgingival, pero irme un poquito más allá para que se vea como la naturalidad de esa caría y obtener casos espectaculares con las carillas. Después de haber tenido unos laminados manchados, nosotros colocamos cerámica o hacemos otros laminados y jugamos con estratificación, que es otro tema muy bonito. ¿Con qué vamos a provisionalizar las carillas? Nosotros podemos hacerlo de varias formas. Podemos colocar una resina. Si vamos a hacer unas carillas indirectas, podemos colocar para que no se caiga tan fácil, se puede hacer así. A mí no me gusta hacerlo de esta forma, esta es la forma que manda la literatura. Poner un puntito de ácido, solo ácido, se lava y se coloca la resina como si fuese un laminado, dándole su forma y todo, pero sin adhesivo, porque si no, no la saca de ahí. Solo ese puntito de ácido como para generar una mayor retención. Pero ahora, si usted tiene el ProTemp, usted ha hecho su encerado y con el ProTemp nos vamos a realizar la provisionalización de esas carillas, que es el caso. Las quitamos de una vez. Una vez que se ha colocado el ProTemp sobre el encerado, yo tomo mi impresión, hago mi mockup y entonces coloco el ProTemp, lo llevo a boca una vez teniendo el corte y listo. Yo lo voy a sacar así, de sencillo. Y de hecho esto me sirve para poder realizar mi diseño de sonrisa, que sobre esto yo puedo hacer un desgaste. Entonces sé cuánto estoy cortando y sé hasta dónde voy a llegar. Creo que esa parte va a quedar más clara cuando se esté haciendo el laboratorio y cuando los tengamos, dependiendo del caso del paciente, y hagamos su examen diagnóstico, por ejemplo. Entonces, importante, si usted va a hacer un laminado y el paciente quiere primero el aclaramiento, porque él solo se va a hacer los cuatro dientes, los cuatro incisivos centrales y laterales, y no se va a tocar caninos, hágale aclaramiento para que haga un match. Lo bonito de esto es jugar con toda la dentadura, en el sentido de, sabemos que el paciente tiene el sector posterior bien y nos vamos hacia adelante. Entonces, a veces usted hace los dos centrales y dice, ay, pero me quedaron feitos los laterales. Entonces, es así como se va jugando con esto, ¿verdad? Podemos hacer, depende de lo que quiere el paciente, este paciente, por ejemplo, él quería sus dientes grandes, quería sus dientes más gordos, más grandes, quería quitarse esas restauraciones de resina que tenía ahí, pues bueno, se alargaron, se hicieron más amplios y ese fue el resultado. Eh, Tenemos, por ejemplo, este caso, a ella le daba pena sonreír. Toda su vida fue como un trauma para ella, bastante grande el hecho de sonreír. Y cuando se vio el resultado, pues a ella se le hizo aclaramiento previo y luego se le colocaron las carillas. El desgaste no fue mucho porque ella eso era lo que no quería, un gran desgaste y pues quedó muy contenta con el resultado. Entonces es como ir evaluando todos los factores. Ella quería algo dentro de todo natural. Entonces se logró conseguir, pero a punta de un buen diagnóstico. Tenemos que ver desde todos los ángulos cómo va a ser el resultado final, ¿verdad? Eh, la verdad es cuestión hoy en día las carillas las manejamos más por cuestión de cómo se percibe el paciente. Y estamos haciendo muchas carillas, pero hay que tomar en cuenta que no todo va a ser como el paciente traiga la foto. Tiene que adaptarse a las condiciones que tenga el paciente, ¿verdad?
Entonces, pues ahí tenemos los resultados. Una paciente contenta con sus caries. Eh, Ahora, ¿cómo es la cementación, por ejemplo? Eh, Nosotros idealmente, y hoy esta foto es muy de libro, pero idealmente vamos a aislar, vamos a, dependiendo qué tanto hayamos cortado, pues vamos a seguir los protocolos idóneos para cementación. Vamos a ir cementando de dos en dos o de una en una, si usted sí lo prefiere. Yo prefiero el cementado, colocar primero y enfocarme primero en los centrales. Si voy a hacer una técnica indirecta, enfocarme primero en los centrales y decir, bueno, voy a cementar los dos centrales y luego me voy para atrás. O si bien hay quienes prefieren hacerlo al contrario, ¿verdad? Eh, Vamos a adaptar muy bien esta carilla. Vamos a dar, creo que en el laboratorio se va a tocar ese tema, o si no, voy a colocarles, creo que me da chance para colocarles la parte de protocolos de cementación de las carías, porque quiero hablar acá a la hora de asentar la caría, hacer un tag cure, y eso se hace casi que en todas las restauraciones indirectas que ustedes estén colocando. Fotopolimerizar 3 segunditos para quitar el excedente, asegurarse que no quede nada en el margen y luego terminar de polimerizar ya el resto del tiempo, tanto en vestibular como en palatino, para que eso quede bien seguro. Entonces, importante hacer ese tack cure para no quitarlo como en... Hay quienes lo quitan con un pincel, también es válido. Yo a mí, porque asegura que no se le vaya a polimerizar el resto del cemento. Con el tack cure tienen que hacerlo como de forma bien rápida para que eso no suceda. Eh, Solamente para quitar el excedente, una vez asentada la carilla, usted quita y retira el excedente y pues ahí estamos seguros que el resto todavía no se ha terminado de polimerizar, pero antes que nada, asentar bien esa carilla. Acabado y pulido cuando son de resina, vamos a quitar, pasar lijas interproximales, quitar excedentes, limpiar bien los márgenes, pulir y pues tenemos el resultado final. Eh, Perdón. Tenemos, por ejemplo, un caso como este, en el que hay que ver primero los factores que le están ocasionando esta situación al paciente. Sí se puede restaurar, pero el problema es que hay que ver qué le está causando este tipo de erosiones al paciente. Entonces, primero, quitar los hábitos, malos hábitos del paciente para poder restaurar. Eh, Ver qué es lo que quiere cada paciente, las condiciones de cada paciente son importantes para poder rehabilitar la zona. Entonces, bueno, les quería dejar esta imagen porque vamos a entrar a vacaciones para que les den ganas de ir a la playita. Bueno, hasta aquí con este tema. Yo creo que les voy a colocar otra diapositiva, permítanme, para que veamos el cementado con cada material, porque creo que eso es algo que ha quedado como un poquito que falta la parte esa. Permítanme, vamos a ver. Acá lo tengo. Em, Fíjense que
Quiero mostrarles, pero una parte como más práctica. Acá, acá vamos a ver. Permítanme. Bueno, los protocolos de cementación. Vamos a hablar de esto ahorita. Perdón, permítame un segundito. Ok. Básicamente, los protocolos de cada material van a ser, no van a variar mucho entre que si caría, que si incrustación, que si corona. Va a variar por el tipo de material que yo estoy utilizando. Entonces, en el caso de un disilicato de litio, vamos a colocar el ácido fluorhídrico sobre la restauración por 20 segundos, si es al 4,5%. Si no, pues si no tienen al 4,5, se hace al 9%. Se lava abundantemente el doble del tiempo que estamos grabando. Se seca la restauración, se coloca silano sobre toda la superficie y esperamos un minuto. Y entonces en eso nos vamos a la parte del diente. Esto es protocolo para el material, para la incrustación o para la carilla o para la corona que vayamos a colocar en disilicato de litio. Entonces, colocamos el ácido fluorhídrico 4,5% o al 9% por 20 segundos, lavamos abundantemente y secamos, aplicamos el silano y esperamos un minuto, aplicamos el cemento. En este caso, con el disilicato de litio podemos jugar con, para incrustaciones, por ejemplo, podemos ocupar este tipo de cemento resinoso, el Duolink en este caso, de visco, por ejemplo. Puede ser 3M, puede ser cualquier cemento que usted quiera. Puede ser Ivoclar, que usted quiera, de su preferencia. Ahora, para corona, en el diente o para incrustación va a ser limpieza de todo excedente provisional, colocación del ácido fosfórico al 37% por 15 segundos, eh, lavar el doble del tiempo que acondicionamos, secamos, colocamos una capa de adhesivo, depende del fabricante, frotamos el adhesivo, evaporamos el adhesivo, vamos a ver aquí, retiramos exceso, aplicamos el ácido fosfórico. Depende de su cemento, ¿verdad? Si es autograbador, pues ya no es necesario. Lavamos abundantemente y secamos con torundas de papel, de preferencia no rodete, no algodón, porque lo que pasa es que deja como las burucitas ahí del algodón, entonces eso se queda pegado en el adhesivo. Colocación de una capa de adhesivo, dependiendo del fabricante, colocamos dos, frotamos, evaporamos con la triple, polimerizamos ese adhesivo y colocamos la incrustación de forma pasiva. ¿Dónde va el cemento? Lo colocamos en la carilla, en la incrustación y lo cementamos o lo colocamos directamente ahí y asentamos la incrustación. Ahora, en el circonio cambia. Vamos a hacer un microarenado. Acuérdense que el circonio es una cerámica no gravable. Entonces, microarenamos. Como no sabemos, nosotros probamos esta incrustación previamente, la contaminamos con saliva. Hay que descontaminar esa incrustación con un aditamento que se llama Circlin en el caso de Visco o Evoclean. Evoclean creo que es el de Ivoclar. Y entonces nos aseguramos de descontaminarla. Luego de eso, lavamos, secamos y aplicamos el primer para circonio. En el caso de Visco, por ejemplo, Z-Prime. Estoy hablando de Visco porque son los productos que yo utilizo. Puedo utilizar cualquier marca que tenga un acondicionador para circonio. Entonces, luego secamos la superficie y lo dejamos ahí. Vamos a aplicar el cemento para luego unirlo al diente una vez que tengamos el diente preparado. Entonces, como les decía, Circlin, después de haberlo probado con la saliva, limpiamos con Circlin, lavamos, secamos y colocamos el Z-Prime. Una o dos capas, depende de lo que diga el fabricante.
Dejamos secar la superficie, le aireamos y aplicamos el cemento si ya tenemos listo el diente. En el diente, ¿cómo es? Hacemos lo mismo. Retiramos cualquier exceso, aplicamos ácido fosfórico por 15 segundos, dependiendo del cemento. Lavamos abundantemente, secamos con torundas de papel, colocamos la capa de adhesivo, dependiendo del fabricante, una o dos capas, frotamos, evaporamos el adhesivo, perdón, y fotopolimerizamos los 20 segundos que nos dice el fabricante. Y colocamos la incrustación o corona de forma pasiva igual. Entonces, en este caso es que hacemos un tack cure, que es asentamos, polimerizamos 3 segundos, que retiramos exceso y terminamos de polimerizar el resto. Eso es importante para que no nos cueste retirar excesos. Pasamos hilo y todo sosteniéndolo y entonces ahí quitamos todos los excesos y ya podemos terminar de polimerizar. Con las carillas tenemos una variante, podemos hacer carillas de feldespato si ustedes así lo deciden. Si lo que quiero cambiar es como nada más alargar un poquito el borde y yo sé que el paciente es cuidadoso, no bruxa, etcétera. Entonces acá colocamos ácido fluorhídrico al 9% por un minuto, no 20 segundos, por un minuto. Eliminamos los cristales de sílice que quedan por el feldespato con ácido fosfórico. Esa es la única ocasión que vamos a utilizar esto en el material por 15 segundos. Lavamos abundantemente, el doble del tiempo, secamos, colocamos silano, porque la feldespática y el silicato sí se dejan grabar y colocamos los aditamentos especiales para ellos y colocamos el cemento. Ve, ácido fluorhídrico, lavamos. Ponemos ácido fosfórico cuando es feldespato, únicamente para el feldespato. Antes se utilizaba bicarbonato, ahora no. Lavamos, secamos, silano por un minuto, con los efectos, pero es para que se nos quede y aplicamos el cemento específico para caries. Eh, este tiene que ser de fotocurado, ¿sí? No puede ser de autocurado porque entonces me mancha la carilla a posterior. Y en el diente, pues, hacemos el mismo protocolo que hemos hecho con nosotros. Limpiamos todo exceso, ácido fosfórico, lavamos, secamos con torundas de papel, colocamos la capa de adhesivo, depende del fabricante, evaporamos el adhesivo, polimerizamos el adhesivo, colocamos la carilla, hacemos el tack cure que les estoy hablando y polimerizamos completamente. Tratamos siempre de tener sostenida la carilla, importantísimo. En disilicato, pues es lo mismo, ¿verdad? Lo que ya mencionamos. Ácido fluorhídrico, ojo que como es disilicato, no voy a poner ácido fosfórico, solamente luego del fluorhídrico pongo el silano. Espero 3 minutos, en realidad puedo esperar un minuto, en lo que usted prepara el diente y aplica el cemento. Al diente es lo mismo, retiramos excesos, ácido fosfórico, lavamos, secamos, colocamos el adhesivo, frotamos, evaporamos, polimerizamos y colocamos la carilla. Hacemos tack cure y fotopolimerizamos la resina, la carilla completa, perdón. Ahora, eh, en el caso de los postes de fibra de vidrio, no vamos a tocar ese tema ahorita para no entrar en otros temas. Eh, Vamos a tener cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, pues podemos ver de qué forma solventamos en alguno de los laboratorios que faltan o en alguna de las clínicas. Previo a la clínica, pues hacemos una ronda para, para hacer, para aclarar cualquier duda que tengan con respecto a los protocolos. Y creo que con esto y el complemento del diseño de sonrisa que les dio el doctor, pues estamos listos para poder realizar nuestros tratamientos.
Recuerden siempre tener de la mano la parte periodontal y esa parte no la olviden. Si hay necesidad de hacer algún tipo de alargamiento o modificación de puntos zenit, mejor dicho, antes de realizarlo, pues vayamos viendo. Ya vimos unos casos ahí en la clínica que puede ser necesario, entonces, pues los invito a que se animen a hacer este tipo de casos, son muy bonitos. Y cualquier duda, pues estamos a la orden. Muchas gracias y que tengan feliz día.